Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre, les habla el profesor César en esta oportunidad para hablar sobre el tema de la semana 20 publicado en la web de Aprendo en Casa, tercer grado de secundaria, desarrollo del tema, parte 1, teoría y práctica. Si no eres, siempre esta recomendación, si no eres alumno de tercero, eres de cuarto o quinto, aprovecha estos videos, ya que en esta semana también la web ha publicado los temas concernientes a estadística. Descripción de nuestra capacidad. Semana 20, día 3. Determinamos las variables de estudio y elaboramos un cuestionario sobre nuestra alimentación, actividad física y emociones. Bien, vamos a ver de qué es lo que describe la actividad. Realizamos un estudio sobre cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones utilizando habilidades y conocimientos estadísticos. Hoy estamos obligados a afrontar situaciones para las que no estábamos preparados. Hemos tenido que modificar nuestras rutinas habituales, nuestra alimentación, labores y actividades en consenso con nuestra familia. En realidad también nos ha generado una diversidad de sentimientos y emociones como tristeza, la impotencia, el desánimo, la angustia, etc. Por todo eso, necesitamos prepararnos con herramientas y recursos que nos ayudarán a sentirnos mejor y así poder cuidar de nosotros y nuestro entorno. Es importante estar sanos emocionalmente para actuar y poder funcionar en familia, sociedad y responder a los cambios que exige la realidad. Recuerda que puedes ser una persona mucho más fuerte de lo que crees. Se han realizado investigaciones sobre qué implica tener hábitos saludables para tener un estado de salud integral ideal, como alimentación adecuada, actividad física regular, descanso de calidad, capacidad para hacer frente al estrés. Hipócrates decía, comer bien no basta para tener salud, además hay que hacer ejercicio cuyos efectos también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituye un régimen. Si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, entonces el cuerpo enfermará. El reto de este día 3, es elaborar un cuestionario que nos permita recoger información de cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Muy bien, jovencitos, jovencitas de tercer grado de secundaria, entonces ese es el reto sobre la situación que hemos hablado, hemos descrito. La elaboración de un cuestionario, pues para recoger, digamos, temas afines a lo que se ha hablado, de cómo pues se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones, en la cual nosotros sabemos que en esta coyuntura de la pandemia de la COVID-19 pues está afectando a la población peruana y no solamente peruana, ¿no? Mundial. Insiste en estadística porque digamos es una de las ramas de la matemática pues que nos ayuda a entender estas cosas. A partir de la situación, realizar los siguientes pasos para resolver el reto planteado. ¿Cuáles pasos, profesor? Vamos a ver. Paso 1, elegir el tema y la pregunta de estudio, así como determinar la población y la variable. Para ello realizo lo siguiente. Bien, entonces, ojo al paso número 1. Elegir tema y la pregunta de estudio para determinar la población y la variable. Bien, ¿qué voy a realizar para este paso 1? Formular la pregunta de estudio, responder por qué deseo realizar el estudio sobre ese tema, por qué, cuál es la importancia, ¿no? Determino el tamaño de la población, qué población yo voy a abarcar, digamos, para hacer mi estudio. Y defino las variables. Bueno, en el tema de variables, esto ya lo hemos hablado en otras semanas. Yo les voy a dejar los links de algunos aspectos teóricos para no estar repitiendo, para que ustedes lo vuelvan a ver, lo vuelvan a recordar, porque creo que en la semana 18, en la 19 también hemos estado hablando de cuestiones estadísticas, ¿ya? Y no solamente en tercer grado, sino también en cuarto y en quinto grado hemos hablado qué es población, qué son variables, técnicas de muestreo y todas esas cositas. Bien, esto sería en el paso 1. Entonces, ten en cuenta elegir tema y la pregunta de estudio, así como determinar población y la variable para digamos, realizar estos pasos, ¿no? Paso 2, determinar la muestra y la forma de recolección de la información. Ojo que para determinar la muestra aquí se tiene que utilizar las técnicas de muestreo, que como repito, esto también lo hemos visto. Técnica de muestreo, que puedes algunas que estudiamos, creo que era el aleatorio, el estratificado, el conglomerado, bueno, y la forma de recolección de la información,
¿no? Mediante algún instrumento que nosotros elijamos, una entrevista, un cuestionario, bueno, o algo afín, ¿no? Para eso hay que realizar lo siguiente. Determinar el tamaño de la muestra. Ojo, seleccionada nuestra población, vamos a suponer que la población van a ser toda la comunidad educativa de tu colegio. Entonces tú tienes que seleccionar una población en la cual tú de repente selecciones algunos compañeros con sus familias o miembros también de tu familia. Podría ser. Vamos a ver cómo lo hacemos ya. Determino la herramienta de recolección de datos. En este caso, pues tienes que estudiar bien qué es una encuesta, una entrevista, un cuestionario o bueno, o complementar algo parecido. Y después de eso, elaborar esa herramienta, ese cuestionario que tú vas, digamos, a aplicarlo, tiene que ser bien elaborado, las preguntas bien precisas sobre el tema y definiendo las variables. Pues pueden ser variables cualitativas o cuantitativas. Bien. Entonces vamos a ejecutar las actividades tanto del paso 1 como del paso 2. Entonces en el paso 1 hemos dicho elegir el tema y la pregunta de estudio, determinar la población y las variables. Muy bien. Formulamos la pregunta de estudio. Primero hacemos un listado de los aspectos del tema que necesito investigar. El tema de la salud abarca varios aspectos, ¿no? Entonces, como se ha hablado de las cuestiones de salud en la actividad que hemos leído, entonces aspectos como el tipo de la alimentación que tenemos. ¿Estamos comiendo bien? ¿Estamos comiendo mal? ¿Qué tipo de alimentos de repente quieres averiguar en tu muestra, ¿no? que has tomado de la población a tus entrevistados que van a ser personas? ¿Qué tipo de alimentos están comiendo? ¿No? La actividad física que realizamos, ¿realiza actividad física? ¿No realiza actividad física? Puede ser una pregunta. ¿Qué tipos de actividades? De repente en tu pregunta pones ahí algunas opciones, ¿no? Caminar, hacer deporte, bueno, deportes conocidos, en fin. O qué tiempo también realiza, ¿no? Para hacer algunos ejercicios diarios, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son nuestras emociones ante la situación como la que estamos pasando? De repente poner preguntas como, ¿has sentido que últimamente te sientes triste? Sí, no, medianamente. Bueno, si te sientes deprimido, enojado, bueno, la cuestión es la organización de la pregunta. Las preguntas no deben ser mucho también, las preguntas deben ser precisas a lo que tú quieres averiguar, investigar, ¿no? Muchos cuestionarios de repente se pasan de varias preguntas y no tienen sentido o relación entre ellas. Una cosa es que las preguntas sean precisas y otra cosa es que tengan relación entre lo que tú quieres, digamos, averiguar, ¿no? Investigar y poner las categorías de las variables, ¿ya? Por ahí yo te sugiero de que hayan alguna variable cuantitativa y otras que sean cualitativas. Esto para que tú hagas tus, ¿cómo le llaman esto? Las tablas de frecuencia. Tú sabes que hay tablas de frecuencia para variables cualitativas y cuantitativas. Y en las cuantitativas están pues estas que ya te he enseñado, estas tablas de frecuencia de intervalos. En intervalos, ¿no? Sería bueno para que siempre estos conocimientos de estadística se apliquen. Planteamos nuestra pregunta de estudio para evaluar cada aspecto, como cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emocional. Muy bien, esa sería entonces la pregunta general a la actividad descrita. Ojo, cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Entonces, recolectar características de tu población mediante la muestra que has tomado para recolectar datos de esto, ¿no? De este tema, ¿ya? Listo, entonces una opción, digamos, luego de la formulación de la pregunta de estudio, que ya la hemos formulado, ojo, ya está aquí formulada la pregunta de estudio, cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emocional. En el subpaso B del paso 1, responder, ¿por qué deseo realizar el estudio sobre ese tema? Aquí entonces debes justificar aspectos teóricos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Las razones por las cuales deseo realizar el estudio sobre el tipo de alimentación, actividad física y emociones. A ver, me dejo entender. En el paso 1, la formulación de la pregunta. Ya está acá. A ver, te la voy a subrayar incluso, ¿ya? Bien, ahí está, ya la subrayé. Entonces, en el paso 1, formulación de la pregunta. Ya la formulamos. ¿Cómo se expresa nuestra salud en la alimentación,
actividad física y emociones. Listo. En la B, responder por qué deseo realizar el estudio sobre ese tema. Aquí debes de justificar las razones por las cuales deseas realizar el estudio sobre el tipo de alimentación, actividad física y emociones de las personas. Es decir, alguna teoría, algo, digamos, un fundamento, ¿no? La justificación, las razones por la cual, digamos, quieres averiguar sobre esta pregunta, ¿no? Sobre este tema. Entonces, en un grupo de personas, pues en tu población que tú vas a elegir, ¿no? Listo, entonces, ¿por qué deseas realizar ese estudio? ¿No? ¿Por qué deseas realizarlo? Entonces aquí más o menos un aspecto teórico que lo debes tú de fundamentar. Aquí es una propuesta de lo que se ha hecho, esto se puede cambiar, nada es estático acá, lo podemos cambiar. Bien, las razones, una de las razones sería de aquí un aspecto, digamos, teórico. Eh, ¿Qué nos han puesto acá? La alimentación suministra a nuestro cuerpo nutrientes para construir y renovar las células y tejidos, para mantener sus procesos internos en funcionamiento, como la respiración, la digestión, el metabolismo y obtener energía para poder trabajar, hacer deporte, etcétera. Muy bien, entonces quieres averiguar, digamos, quieres hacer ese estudio ojo, el estudio de la pregunta, digamos, la formulación de tu pregunta de estudio es esta: ¿cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones? Entonces, la justificación es porque tú sabes que la alimentación, pues, hace, digamos, contribuye a la buena respiración, digestión, metabolismo, a obtener energía para poder trabajar, hacer deportes o cualquier actividad que haga la persona diaria. Listo, otro fundamento, también complementando, digamos, lo físico, la actividad física proviene de problemas cardíacos, obesidad, diabetes. Además, mejorar el humor, la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos de depresión y ansiedad. Fíjense en los fundamentos del tema que has escogido, de la pregunta. Entonces aquí se debe de fundamentar. Y también algo sobre la cuestión, digamos, de descanso. También puedes poner, por ejemplo, el descanso diario mantiene el cuerpo y a la mente en buen estado durante el día. Dormir entre 8 y 9 horas repone la energía gastada durante la jornada. En el estudio, trabajo, deporte, bueno, en cualquier actividad que se haga, uno puede estar cansado, irritable, con dolor de cabeza durante el día por haber dormido poco o mal en la noche anterior. Entonces, estas cositas también, digamos, es un fundamento de lo que tú quieres averiguar, ¿no? Entonces, todo esto que es escrito de amarillo serían los fundamentos o las razones de por qué tú, o de la justificación de por qué tú quieres estudiar ese tema. Bien, y para completar ese paso 1, determinar el tamaño de la población. Para determinar el tamaño de la población es necesario recordar algunos conceptos como población, unidad estadística y tamaño de la población. Ojo que yo te voy a dejar un link ahí en la descripción del video donde ya esto de población muestra, ya incluso con algunos ejemplos lo expliqué, lo revisas ahí, ¿ya? Entonces, determinar el tamaño de la población. La población de nuestro estudio es, a ver, vamos a abarcar la población, que la población sean los estudiantes de la institución educativa y le puedes colocar el nombre de tu institución educativa, Ramón Castilla, Julio Ponce Antunes de Mayolo, José Abelardo Quiñones González, o de repente el número, de repente no tiene un nombre, tiene un número, institución educativa 11024, etcétera. Entonces, aquí la población de estudio que sea, pues, los estudiantes de tu institución educativa y los familiares que viven con cada uno de los estudiantes. Entonces, aquí ese es un promedio. Miren, vamos a suponer de que tu institución educativa tenga una relación de padres, en este caso es el registro, pues, de la PAFA, ¿cómo le llaman a esto? Me he olvidado, eso tiene un nombre, que tenga 120 padres, ¿no? El padrón de padre de familia, el padrón se llama, que tenga 120 padres y cada padre, pues, un promedio de 5 personas por hogar. Entonces, 120 por 5, tu población sería 600 personas.
Ya, entonces estoy dejando bien en claro esto. Si es que tú quieres averiguar en tu institución educativa, por ahí te averiguas el padrón de tu padre de familia, si son 200 padres de familia y haces, de repente calculas un promedio de que vivan 4 o 5 personas en cada uno de los hogares. Vamos a suponer que 4 personas vivan en ese hogar, serían 200 por 4, entonces tu población, digamos, total sería 800 personas. Esa sería tu población en la cual vas a aplicar, digamos, esta investigación o este estudio. El tamaño de la población de nuestro estudio es, el tamaño estimado de la población es de 748 personas. Esta estimación se da en el caso de una institución que tenga 187 estudiantes matriculados y en el supuesto de que por cada familia haya 4 integrantes. Bueno, esa es otra opción. Esa es otra opción. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí lo han tomado por estudiante, pero vamos a suponer que hayan estudiantes hermanos ahí, por ejemplo, en muchas instituciones educativas, sobre todo en instituciones educativas que son rurales, hay hasta 2, 3, 4, 5 hermanos estudiando. Entonces yo más acá lo tomaba como el padrón de los padres de familia. Entonces ya es una cuestión de acomodación ahí. Ya aquí lo han tomado por estudiante, yo te proponía por padre de familia. Entonces hay varias opciones, de acuerdo a la guía de tu profesor también, cómo te va a ayudar en esto, de repente tú. Listo, entonces ya tienes 2 propuestas. Si mi institución educativa tiene, digamos, 300 estudiantes, multiplicas 300 por 4 personas de repente y sería ese el total de tu población. Pero yo aquí lo había sacado por padre de familia. Listo, entonces... definir las variables. O sea, que quede claro, a ver, retrocedo un poquito acá, que quede claro de que tu población es todos los estudiantes con sus padres, con sus familiares que viven en sus hogares. Ese que quede, digamos, la idea clara. De cómo lo obtienes tú, ya eso va a depender, digamos, de repente, si te comunican cuántos padres de familia hay o en todo caso cuántos estudiantes, tu directora o tu profesor te comunica cuántos estudiantes hay en todo el colegio. Bueno, si te dice, bueno, hay 500 estudiantes en este colegio, vamos a suponer un colegio grande, ¿no? Hay 500 estudiantes en este colegio, 500 por 4. Es un aproximado, suponiendo que hay 4, digamos, pero como que de repente por ahí se van a repetir hermanos, ¿no? Por eso que yo decía, bueno, ya le pides a tu presidente de APAFO o al director de tu colegio, ¿cuántos padres de familia hay acá? Hay 180, ahora sí, 180 por 4. Listo, entonces así más o menos. Que quede claro esto ya para tu investigación. Definir las variables. Muy bien, y como último subpaso del paso 1, porque recién estamos en el paso 1, es definir las variables. Bien, te dejo ahí en el link también sobre el tema de variables. Nosotros hablamos en la semana 18 de qué son las variables. Variables cualitativas, variables cuantitativas. Dentro de las cualitativas estaban las nominales y las ordinales. En las variables cuantitativas hablamos de variables cuantitativas discretas y continuas. Y más, hicimos hasta un esquemita y dimos ejemplos. Entonces ahí te dejo el link también de esto, de lo que hemos hablado. Hemos hablado incluso en tercero, cuarto y quinto de estos temas en semanas anteriores. Para nuestro estudio es necesario recordar algunos conceptos. Bueno, aquí digamos a manera de resumida, porque ahí, como te digo, te dejo el link en la descripción para que tú veas esos videos un poquito ya más explicados en forma detallada. Si necesito saber sobre nuestras emociones, el tipo de variable será cualitativa nominal. Bueno, esto va a depender de las preguntas, ¿no? Las variables cualitativas por lo general son cualidades o descripciones, no son números. Por ejemplo, a ver, aquí algo cortito ya, porque ya de repente lo investigas con el link que te voy a dejar ahí. Si tú quieres averiguar sobre el peso de las personas, ¿no? Para ver si es que algunas sufren de obesidad o no. En este caso, la masa corporal, ¿no? Peso es distinto. La masa corporal, entonces sería una variable cuantitativa porque se relaciona con números, ¿no? Los datos que vas a recibir son 49 kilogramos, 60,5 kilogramos, 72,3 kilogramos, en fin. Entonces son números. Pero si tú quieres averiguar sobre las emociones de las personas, vamos a suponer que una de tus preguntas sea, en estos últimos días o en estas últimas semanas, ¿te has sentido? Pones un tipo de variable. ¿Te has sentido triste, enojado, irritado, ¿no? Melancólico, en fin? Entonces, esos tipos de variables son variables cualitativas porque no se relacionan con números.
¿Ya? Entonces, por eso te digo, repasa ese link que yo te voy a dejar ahí, ve ese video, ábrelo y te vas a adiestrar un poquito más. Listo. Por eso, ¿no? A ver, acá necesita, ¿no? Si necesito saber sobre nuestras emociones, el tipo de variable será cualitativa nominal, ya que ya se te explica en ese video que es cualitativa nominal, ya que está expresado por los siguientes valores, ¿no? Tristeza, alegría, cansancio, etcétera. Pero si deseo recoger cómo nos sentimos, las categorías vendrán a ser nunca, a veces, con frecuencia, siempre, bueno, en fin, ¿no? Listo. Acá sería, por ejemplo, una variable cualitativa ordinal. Si deseo saber cuánto tiempo realizamos actividad física en la semana, está relacionado a una variable cuantitativa nominal. Vamos a suponer que una pregunta de tu encuesta sea, ¿cuántas horas usted dedica a hacer actividad física? Algunos te van a responder 30 minutos, 15 minutos, hora y media, hora 45, bueno, en fin, 50 minutos, y esos son números. Entonces sería una variable continua. Si es en minutos, una variable, digamos, no continua. Te van a contestar un número entero de minutos, ¿no? Si deseo saber qué actividad física realizamos en la semana, uso una variable cualitativa nominal. ¿Qué actividad física? De repente algunos te contestan, o tú tienes que poner en tu pregunta caminatas, deportes, bueno, algo de repente de ciclismo, de repente, ¿no? Bueno, pero está dentro de los deportes. Tendrías que tomar algunas subcategorías un poco genéricas. Siempre en las preguntas colocar como única opción otros. Eso es bueno también. ¿Por qué? Porque las más frecuentes son, vamos a suponer, tú le preguntas a la persona, ¿qué actividad física hace usted a diario? Caminar sería una opción. Deportes estarían abarcado todo lo que es deportes ahí, ¿no? A ver, algo, bueno, si ya no tienes una tercera opción, pones otros, listo, en otros van otras descripciones que de repente no están en esas dos genéricas. Entonces, así se hace el cuestionario. De esta manera tienes que tener en cuenta cómo se hace, digamos, ese cuestionario, esa entrevista que vas a hacer. Si deseo saber el tipo de alimentación que tenemos, también aquí puede ser una variable cualitativa, no nominal. O de repente tú quieres especificar, a ver, ¿qué tipo? A ver, aquí en esta pregunta tiene 4 alternativas. Marque cuál de las alternativas es la comida que más se asemeja, digamos, de la cual usted come diario, ¿no? A ver, de repente arroz, sopa, pones en la primera alternativa, ¿no? Arroz, sopas, ensaladas. En la segunda alternativa de repente pones cereales, consumes bastantes cereales, ¿no? En fin, ¿no? Frituras, qué sé yo. Entonces, eso va a ir también, digamos, en alternativa A, alternativa B, alternativa C, de otros. Puede ser, ¿no? Listo. A ver, si deseo saber las edades, bueno, en las edades no hay vuelta que darle, en las edades son cuantitativas. Si deseas saber las edades de las personas encuestadas, está relacionado con una variable cuantitativa discreta. Bien, bueno, las edades por lo general es continua, ¿no? Aquí voy a corregir, a ver, parece que se ha pasado acá, porque las edades por lo general te la van a, claro, es discreta, claro, tiene razón, la variable es discreta, continua es cuando son decimales. Bueno, por eso es que te digo, revisa la teoría, ¿por qué? Porque en variables cuantitativas hay dos tipos, que es la discreta, que se relaciona, que son datos con números enteros, cuando tú preguntas edad, números enteros positivos o en todo caso números naturales, ¿no? Cuando tú preguntas edad de la persona, ninguna persona te dice año y medio o 2 años, no. Por lo general en los DNIs, por ejemplo, está 15 años, 20 años, qué sé yo, ¿no? Entonces las edades te las responden con números enteros, pero si tú le preguntas sobre el peso, te van a responder en decimales. Entonces lo que está relacionado con números enteros es variable cuantitativa discreta y lo que está relacionado con decimales es variable cuantitativa continua. Listo, si deseo saber sobre la masa corporal, está relacionado con la variable cualitativa continua, correcto, muy bien. Paso número 2, entonces, en este paso número 2 sí ya es justamente la determinación de la muestra y la forma de la recolección de la información. Entonces, aquí debemos hablar de determinar el tamaño de la muestra. Para seleccionar la muestra es necesario recordar algunos conceptos. Utilizamos un muestreo no probabilístico. A ver, en esto de las técnicas del muestreo, hemos hablado de técnicas de muestreo probabilístico, porque también hay no probabilístico. Ahí te dejo el link también de cómo es que son el muestreo probabilístico. Bueno, aquí en el PDF de Aprendo en Casa propone un muestreo no probabilístico. ¿En qué consiste el muestreo no probabilístico? Consiste en que el investigador selecciona la muestra que se supone es más representativa utilizando un criterio subjetivo.
Ojo, un criterio subjetivo. El criterio subjetivo por lo general es basado en emociones. ¿Ya? Es basado en lo que es emociones. Es decir, el investigador se deja llevar por las emociones. ¿Es seguro este muestreo subjetivo? No es muy seguro. Más seguro es el muestreo, bueno, a mi parecer es el muestreo probabilístico, que tiene unas técnicas matemáticas. Ya en el probabilístico está pues el muestreo aleatorio, está el muestreo estratificado, conglomerado, bueno. En cambio, el no probabilístico es más con lo subjetivo. De repente el estudiante dice, bueno, voy a entrevistar a mis familiares, a un amigo conocido, qué sé yo. ¿No? Entonces, se deja llevar más por las cuestiones subjetivas, las emociones, ¿ya? Entonces, en función de la investigación que se vaya a realizar. Listo. En nuestro estudio el tamaño de la muestra sería 60 personas. Bueno, aquí han tomado como que si la muestra fuera 60 personas. Puede ser, ¿no? Puede ser. De repente, que sea proporcional, ¿no? Si tu tamaño de la población, como te expliqué más adelante, ha sido 500 personas, puede de que tú elijas 25 personas como una muestra o 50, ¿no? Pero si tu población es pequeña, por ejemplo, 100 personas, bueno, puedes elegir, bueno, unas 10 personas, hasta 20 personas de repente que sea tu muestra. Listo, estamos en un muestreo subjetivo, pues, ¿no? Estas no tienen técnicas matemáticas. Listo, entonces luego viene la determinación de la herramienta de recolección de los datos. ¿En qué consiste esto? Bueno, determinar la herramienta de recolección es justamente determinar en qué instrumento tú te vas a, digamos, tú te vas a basar para recolectar los datos. Entonces, antes de determinar la herramienta de recolección de datos, debo responder a un interrogante, tener en cuenta de dónde obtendremos los datos. ¿Cómo los voy a obtener? ¿De dónde? ¿No? ¿Se encuentra en otros documentos, en archivos o los datos van a ser proporcionados por personas? Eso es importante, ¿no? Entonces, si tu investigación va a ser, digamos, datos que lo van a responder las personas, entonces, ¿qué es bueno utilizar, no? Para nuestro estudio, los datos serán proporcionados por personas. Listo. Aquí vamos a terminar ya. No olvides suscríbete al canal. Dale también clic a la campanita. La campanita te avisa. Siempre te digo esto, la campanita te avisa cada vez que nosotros publicamos videos de esta categoría. Entonces, no olvides suscribirte siempre al canal para que nos apoyes. ¿Qué técnicas o herramientas utilizaré para la recolección de datos? ¿Qué técnicas? Bien, entonces las técnicas pues son las técnicas de recolección de datos. Dentro de ellas tenemos la encuesta, la entrevista, la observación, entre otras. Entonces son herramientas de recolección de datos, los cuestionarios, fichas de observación, entre otras. En nuestro estudio vamos a utilizar, y yo también los invito a que utilicen la técnica de la recolección de datos para nuestro estudio, que sea la encuesta. Y la herramienta a utilizar que sea la recolección de datos en el cuestionario. La herramienta a utilizar para la recolección de datos es el cuestionario, ¿ya? Entonces, ojo, ya, una cosa es la técnica es la encuesta. La técnica de la encuesta y la herramienta es el cuestionario. Ojo, la técnica es la encuesta y la herramienta que sea el cuestionario, o sea, su herramienta propia, ¿no? Listo, entonces elaborar una herramienta quiere decir que vamos a elaborar acá un cuestionario. Para nuestro estudio elaboro un cuestionario que conste de 4 preguntas. Puedes tú también armar de repente un cuestionario que tenga 5 o que de repente tenga menos preguntas, o puede ser de que tenga también hasta 6. Ya eso es, depende de tu gusto, pero una recomendación acá, ¿no? No vale abrumar muchas preguntas en tu cuestionario. Las preguntas deben estar relacionadas entre sí del tema. Ojo que el tema es específico acá, ¿ya? Entonces, una pregunta no debe desligarse del tema, pues todas tienen que estar relacionadas entre sí para tu investigación. Listo, entonces, bueno, nuestro instrumento debe tener un título, ese cuestionario que vamos a hacer debe tener un título y la presentación debe plantear el objetivo
o lo que se pretende recoger con el cuestionario. Luego, información importante respecto de la persona como edad, género, masa corporal, etcétera. Finalmente, las preguntas, una, dos, tres preguntas para definir ya nuestro cuestionario. Continuamos en la segunda parte. Vamos a presentar el cuestionario que nos han propuesto ahí el PDF y también voy a presentar algunas preguntas que tú puedes hacerle el cambio a ese cuestionario. Nos vemos en la siguiente parte.